Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia de Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Vamos al texto que está en Mateo, capítulo 24, del versículo 34 al 39, y también que tengan paralelo a este, ya que es un texto que tiene concordancia, Génesis capítulo 7, del 1 al 10. Ahí en Mateo, capítulo 24, dice la escritura, versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, obviamente, si los que vienen en este estudio, que es la maldad del corazón del hombre, ustedes saben que siempre he hablado desde el principio del texto en el Génesis, ¿no? Entonces, ¿por qué quise hablar del texto en Génesis? Porque estoy hablando del origen del mal, ¿no? Pero quiero tocar primero este texto para mostrarle a usted algo importante, ¿sí? La importancia del texto no radica en donde esté colocado, por ejemplo, el versículo, como por ejemplo la cuestión del diluvio, que está obviamente en Génesis capítulo 7, ni lo que sucedió allí. Lo que importa es que Cristo le dé el verdadero significado al texto, ¿sí? O sea, la interpretación bíblica se tiene que hacer en Cristo, hasta en el antiguo pacto. Entonces, ahorita estaba hablando aquí con un amigo y yo le estaba explicando, por ejemplo, qué es una cristofanía. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchas cristofanías y hay unas que son muy evidentes, en donde se habla directamente acerca del ungido de Jehová, del Mesías, y muchos profetas hicieron, por ejemplo, Isaías 63. Hay muchos textos en donde se habla explícitamente del Mesías, ¿sí? A eso le llaman cristofanía, pero también una cristofanía, en cierta manera, y pues lo digo en cierta manera porque hay muchas personas que no creen lo mismo que yo, sino que pues solamente toman el texto y lo toman literalmente, ¿sí? Son cosas como las que voy a enseñar hoy, ¿sí? Y es que desde ya yo les voy a decir a ustedes, Jesucristo es el arca de Noé en esta época. O sea, ¿cómo así, Fabián? Cristo es nuestra arca. La verdadera arca en este tiempo, en esta generación, es Cristo. Mire lo que está diciendo el cuerpo del texto. Dice, en los postreros tiempos, a los tiempos en donde verdaderamente vuelva el Hijo de Dios en su segunda venida, allí va a haber algo que va a acontecer y que va a ser igual a los tiempos de Noé. ¿Qué sucedía en los tiempos de Noé? Que el mundo era malvado, cosa que pasa en la actualidad, que el mundo se entregaba al pecado, que se daba el casamiento. Cuando usted mira las características, usted mira que, mire, siempre básicamente las personas viven como en una conformidad, ¿no? Entonces ahí dice que en los días de Noé, pues la gente vivía común y corriente, se daban casamiento, comían, bebían, y no entendieron sino hasta cuando vino, ¿qué? El diluvio. Así de la misma forma va a suceder cuando venga otra vez Jesucristo en su gloria. ¿Por qué? Porque la maldad en el corazón del hombre no le permite ver absolutamente nada de Dios, sino solamente su propia percepción. Nosotros pensamos que Dios decidió erradicar completamente a la humanidad en aquel entonces por los nefilín, como lo expliqué yo la semana pasada, que los gigantes y que se estaba haciendo cruces de razas y una cantidad de cosas. Pero si usted se pone a mirar los textos siguientes, Génesis capítulo 11 y 12, usted va a encontrar de que la maldad de los hombres en aquel entonces no es muy diferente a las de ahora, ¿no? Tenemos una palabra como la sodomía, ¿no? Sí, entonces estamos hablando que la sodomía es atribuido, por ejemplo, a lo que pasaba de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? En donde, pues, hombre se echaba con hombre, mujer con mujer, habían actos con animales, la zoofilia, una cantidad de cosas, ¿cierto? Ahora, usted mira que prácticamente es lo mismo. De hecho, esta semana estuve yo mirando un video con mi esposa de un lugar muy bonito donde yo me casé en Paipa, en donde había un campesino haciendo cosas con los terneros, ¿sí? O sea, es algo aberrante. El comportamiento del ser humano en donde sea es aberrante. Y en aquel entonces estaba sectorizado el mal. O sea, había ciudades que eran más cuidadosas con esos temas y que tenían reglas y normas más rigurosas que otras ciudades. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra no tenían, mire, allá era todos con todos. Sí, métanse con el que sea.
pero habían otras ciudades que no tenían esas mismas costumbres. Aún así, cuando usted mira que la maldad de los hombres empieza a multiplicar, Dios halla gracia en un hombre llamado Noé. Y esta palabra gracia es una palabra que quiere decir que le agradó, sin intención. Noé no era el hombre más puro de aquel entonces, no era un hombre correcto en todas sus facetas. De hecho, si usted se pone a pensar, lo primero que el hombre hace después de que desciende del arca es plantar un viñedo. Y adivine para qué se planta un viñedo. Para crear uva, y al crear la uva, pues ¿qué pasa, no? Se crea el vino, ¿no? Y después de que hay el vino, el hombre empieza a beber y a hacer locuras. Básicamente, cuando usted mira todo esto, el hombre tampoco era que fuera el más correcto del mundo, ¿sí? Pero ¿qué lo justifica delante de Dios? Cuando usted mira Hebreos, capítulo 11, todos los que tuvieron una obra significativa delante de Dios fueron justificados, fue a través de la fe. No hay otra cosa. ¿Y qué es la fe? Creerle a Dios. Tener certeza y convicción en lo que le está hablando el Creador. Tal es el grado de certeza y convicción que tenía Noé, que no solamente hizo el arca, sino le predicó a su familia para que su familia entrara al arca. ¿Notan esto? O sea, en un mundo como de aquel entonces, como el mundo de ahora, para el mundo, Cristo es una locura. O sea, si usted, por ejemplo, le dice a una persona del mundo que si no se arrepiente de sus pecados, si no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues se va a perder porque va a venir un juicio, ¿cierto? En aquel entonces, imagínese un señor mechudo con una bata larga, se presenta ante los pobladores y les dice, va a haber un diluvio, va a haber un juicio porque ustedes están haciendo lo malo, arrepiéntase. ¿Y la gente le creía? No le creyeron. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo haría Noé para convencer a sus hijos? ¿No se ha hecho esa pregunta? Entonces, ahí es donde está la cuestión. La misma gracia que acompañó a Noé es la gracia que le permitió a sus hijos ver que había algo de cierto en lo que le estaba diciendo Noé a ellos. ¿Me explico? O sea, mire, no se trata de que usted sea perfecto. No se trata de que usted tenga toda la razón siempre que usted predica la palabra de Dios. Usted la tiene porque es Cristo su razón. ¿De qué se trata? De que las personas deben ver la gracia de Dios en usted. ¿Me hago entender? Y de eso no se encarga usted. De eso se encarga Dios, porque Dios es el que pone gracia. O sea, me encantaría a mí decirle que usted convence a alguien. Cuando usted, por ejemplo, mira textos como el de Apocalipsis, no recuerdo el capítulo del versículo, discúlpeme por favor, pero dice, y ellos le han vencido por el poder de la palabra y por el poder del testimonio de ellos, menospreciando su vida hasta la muerte. Entonces usted lee ese versículo y si usted no entiende qué quiere decir ese versículo, usted va a pensar que su testimonio salva. Hermano, el testimonio suyo no salva. ¿Es importante? Claro que sí, pero no salva a nadie. O sea, ¿cómo así, Fabián? Mire, su testimonio es importante, ¿por qué? Porque se supone que usted es un hijo de la luz. Se supone que las obras de su padre usted las hace también. Se supone que como hijo de Dios su comportamiento tiene que ser como adecuado, ¿cierto? Se supone que como hijo de Dios usted tiene que tener una conducta buena, no perfecta, buena, ¿sí? En lo posible, en lo que en tanto respecta a usted, tener paz con todos los hombres, tratando de mantener juicios justos, medir con juicios justos, dice la Escritura, porque Dios aborrece la pesa falsa, y hacer lo que verdaderamente le compete a usted como hijo. Pero su testimonio no salva a nadie, hermano. ¿Por qué no salva a nadie? Porque solamente a uno le es dado el testimonio, y ese es al Hijo de Dios. Porque Dios le ha dado un nombre para que en el nombre de Jesús se arrepienta toda carne y podamos ser hechos hijos en él. Si en usted hubiera algún tipo de testimonio, la gloria no sería para Jesús. La gloria sería suya. Y eso va en contra de la Escritura. Entonces, en ocasiones, sobre todo las iglesias legalistas, se encargan de decirle a usted que tiene que tener una conducta intachable. Pero le hago una pregunta, ¿quién puede tener una conducta intachable? Nosotros tenemos una carne. La palabra en el original griego para hablar de la carne es sark y para hablar del cuerpo es soma. No me confunda el cuerpo, o sea, esto que es soma, con sark. La mentalidad de los griegos era que sark es la mentalidad pecaminosa, ¿sí? Todos tenemos esa mentalidad pecaminosa. Y bien sea que usted
que usted esté haciendo el mal o que lo esté pensando, para Dios es lo mismo. Entonces, aquellos hermanos que practican el legalismo, desde ya les digo, no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque lo que hay que vencer no muchas veces es esto que nosotros mostramos que es soma, el cuerpo. O sea, ¿a qué me refiero yo? Si usted cogió e hizo algo indebido con el cuerpo, usted no tiene por qué flagelar su cuerpo. Entonces, comete un hermano un pecado y lo mandan a ayunar. Cometen un hermano un pecado y lo primero que hacen es tratar de establecer una disciplina y pensamos que esa disciplina verdaderamente funcionó con el hermano. Y no es, ojo con esto, no estoy diciendo que como iglesia no tengamos, por ejemplo, el pastor no tenga que poner orden y poner una disciplina. Lo que pasa es que el pastor que entiende de escritura entiende que el hermano en realidad no lo quiso hacer por el solo hecho de que él es creyente. O sea, el creyente no va a la iglesia pensando en hacer el mal. Simple y sencillamente su mentalidad pecaminosa lo lleva a hacer ese tipo de cosas. Y con esto no estoy excusando a ningún creyente. Simple y sencillamente es que cuando usted habla de estos temas tan controversiales, usted debe entender una cosa. No es lo mismo lo que usted ve que la mentalidad que tienen las personas. O sea, ¿a qué me refiero? Que Dios desea es acabar la mentalidad de pecado. O sea, Dios no está interesado en matar el cuerpo. O sea, si Dios estuviera interesado en matar el cuerpo, la cuestión sería completamente diferente. Pero Dios no desea matar pues este cuerpo. De hecho, usted por su mentalidad de carne termina matando su cuerpo. O sea, por ejemplo, usted puede hacer comida en su casa, ¿cierto? Y usted puede preparar las cosas de una manera buena. Usted puede hacer buenos alimentos, pero usted prefiere irse a McDonald's, a KFC y a otras empresas. ¿A qué hacer? A consumir toda esa comida chatarra. Y usted pretende que esa comida, su mentalidad pretende que esa comida le sirva a usted y que le nutra. Pero pues en realidad lo que usted quiere hacer es envenenar su cuerpo, pero su cuerpo no tiene la culpa, es su mentalidad. Me explico eso como para ponerle un ejemplo. Por ejemplo, la persona que está en un hogar y que de pronto tiene un conflicto con su esposa y que llega a tocar a su esposa, el cuerpo no es el del problema, es la mentalidad. ¿Qué rayonazo tiene la persona en la cabeza para ir a atentar contra su esposa? Entonces, hay que entender la mentalidad. La mentalidad es importante, pero la mentalidad de ahora es igual que en aquella época. Toda la persona decía, no, es que en aquella época aquellas personas merecían el diluvio. En aquella época las personas merecían el castigo que se le dio a Sodoma y Gomorra. Pero ahora no. Ahora no pensamos que las personas merezcan ese tipo de cosas. Pero usted mira que sigue habiendo cantidad de injusticias en el mundo, hombres al poder que tratan de gobernar a otros, poniendo a aguantar hambre a otros. Es increíble, por ejemplo, en mi nación Colombia, yo tengo que decirle a usted, o sea, me parece a mí aberrante que se esté gastando el dinero en mansiones, en unos pocos, y la gente muriéndose de sed en una parte, en una ubicación como es La Guajira. Me hago entender, o sea, nosotros estamos tan mal mentalmente que no nos damos cuenta de que merecemos el mismo castigo y merecemos el mismo diluvio. Entonces, cuando viene la reprensión por parte de Dios, no entendemos que todo es producto del corazón, porque del corazón provienen ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todas las cosas malas provienen ¿de dónde? De mi corazón. Entonces, la escritura todo lo encierra dentro de ese recuadro. No permite que usted obvio, o sea, que usted haga a un lado de ese tipo de cosas. Por eso es que usted piensa que el solo pecado es lo que usted hace con su cuerpo. No, hermano. Con el solo hecho de que usted ya haya deseado a la mujer del prójimo, ya usted ya ha pecado. ¿Me explico? Entonces, el legalismo no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es que Dios no quiere matar las cosas de una manera visible. Dios entiende que lo visible es producto de lo que no se puede ver. Por lo tanto, Dios quiere acabar es con el corazón malvado que hay en el hombre. Por eso es que el hombre tiene que nacer de nuevo. Por eso es que tiene que ser desechado el maldito corazón que tiene el hombre. ¿Me explico? Entonces, cuando usted mira, Noé no era un personaje, mejor dicho, que usted diga, ay, qué hombre tan bueno. No, de hecho, cuando sale del arca, como les dije a ustedes, termina dándole una maldición a uno de sus hijos, a Cam. Él le dice que va a ser siervo de sus otros dos hermanos. Y dice que va a ser esclavo. ¿Pero por qué? Porque él mismo se emborrachó y en un acto ¿cómo le podemos decir aquí? De vagabundería, lo que de verdad, de vagancia, el hombre se coge, se desnuda y su hijo Can lo termina mirando
Y pues Cam, según lo que nosotros entendemos, puede ser que se haya burlado, como puede ser que simplemente haya llamado a sus dos hermanos y decir, vea, este hombre se desnudó. Y ojo que después de lo que hizo Adán y Eva, la desnudez era contado como un pecado gravísimo. Si ustedes se ponen a ver, ¿de qué se escondía con Adán y Eva? Pues de Dios, porque ellos pensaban que Dios iba a acabar con ellos por causa de su desnudez. Entonces este hombre sabe que su hijo ve su desnudez y lo primero que hace es botarle una maldición que hasta el sol de hoy, los cananeos, que son parte de la raza de los africanos y de gran parte de las razas, por ejemplo, que vinieron a dar aquí a Sudamérica, y no solamente eso, del continente africano, los egipcios, usted mira que hay una pobreza y que son personas muy explotadas. Son esclavos aún. Esto se está cumpliendo en la actualidad. ¿Sí? Shem y Jafet están en la parte de Europa hacia arriba, Asia. Hay que entender que la Biblia tiene vigencia hasta el sol de hoy. Pero eso hizo la maldad del hombre. No fue que Dios haya mandado a Noé a maldecir a su hijo. ¿Eso lo hizo quién? Noé. Noé lo hizo. Entonces, ay, no, ese Noé era tan bueno. No, hermano. El testimonio que salva a las personas es Cristo. Jamás su testimonio. Nosotros como creyentes tenemos que tener un buen comportamiento, leer la Torá, leer la ley, leer la obra de Cristo, entender que hay muchos mandamientos que definitivamente nosotros no podemos cumplir. Porque qué curioso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los adventistas, los judío-mesiánicos y otros tipos de denominaciones, dicen a las personas que tienen que cumplir la ley. Pero les hago yo una pregunta. Quieren cumplir el Sabbat, pero no se quieren circuncidar. Le hago yo una pregunta. ¿Qué es primero, la circuncisión o el Sabbat? Era primero la circuncisión. Como muchas normas. Como muchas normas. Entonces, unas sí las obedezco, ay, pero otras no. Dicen que van a obedecer la norma al pie de la letra, ¿sí? Pero dígame una cosa, ¿por qué no la obedecen al pie de la letra? Ahora, por otro lado, regularmente yo he hablado con algunos legalistas y les digo, ¿conocen la norma? ¿Conocen los 613 códigos? ¿Han estudiado los 613 códigos? No. ¿Conocen regularmente los 10 mandamientos? ¿Se aprenden los dos principales que dijo el Señor Jesús? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí ya estamos empezando a cumplir la norma. Pero en el legalismo usted tiene que cumplir hasta el último mandamiento. Y según Santiago capítulo 2, versículo 10, dice que el que trata de cumplir toda la ley, pero yerra en un punto, ha quebrantado toda la norma. Entonces, no es sostenible. El que crea que puede ganarse la salvación con la ley, mi querido hermano, está errado. ¿Por qué está errado? Porque Cristo es el que viene a cumplir la ley. Y el testimonio de Cristo es que Cristo vino y cumplió la ley porque en él no se halló pecado y ahora vive en nosotros. O sea que cuando usted va a predicar, debe de ir con la gracia que fue Noé. ¿Cuál fue la gracia? Que a Noé se le apareció Dios y le creyó. Ahora, ¿qué Dios se le apareció a Noé? ¿Sí? Es muy importante resaltar esto. Dice la escritura que nadie jamás ha visto a Dios. Pero ¿a quién no ha visto? Es la pregunta. Al que no han visto es al Padre. Pero Jesús está desde el inicio de la creación. Se mostró a Adán y Eva porque en él, por él y para él fue hecho todo. En él, por él y para él. Entonces, él se muestra a Adán y Eva, se muestra a Caín, se muestra a Noé, se muestra a Moisés, se muestra a los profetas, pero al que no han podido ver es al Dios Padre. ¿Me hago entender? Es lógico, vamos hasta allí. Ahora, obviamente, ellos son uno. ¿Me hago entender? No es que yo crea que, por ejemplo, lo que dice la Iglesia Católica, entonces son deidades diferentes. No, son tres que conforman un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que entender esto. Entonces, ¿a quién se le aparecía a Noé? Jesús. Jesucristo se le apareció a Noé. Ahora, mire la propiedad con lo que como está hablando el Señor Jesús. Dice, en los postreros tiempos va a ser como en los días de Noé. ¿Jesús conocía los días de Noé? Claro que sí. Ahora, mire, note esto. En los días de Noé se menciona todo lo que mencionó el Señor Jesús. No. Jesús conocía qué sucedía en los tiempos de Noé, porque estuvo allí. O sea, las personas
Cuando usted mira, Génesis resalta únicamente la maldad y lo que vino a ser el diluvio. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo que, mire, cielo y tierra pasará, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación es esta. ¿Por qué está hablando de generaciones? Porque hay unos pactos que usted mira en el antiguo pacto, valga la redundancia. Está el pacto adámico, que fue el pacto que Dios hace con quién, con Adán, ¿sí? Y le dice, llenad la tierra, multiplicaos, juzgad la tierra, o sea, lo pone como administrador. Pero aquí viene a aparecer una palabra que es la recreación. ¿Qué es la recreación? Que Dios se dio cuenta que tocaba resetear a la humanidad y le tocó recrear nuevamente. ¿Cómo así? Entonces creó a Adán y Eva y empezó a multiplicarse la maldad después de la caída, ¿cierto? Llega hasta Noé. Dios ya había pensado en erradicar la humanidad. Entonces dice, voy a acabar con todo esto, pero hay gracia en uno que me va a creer, Noé. Entonces, en él vuelven a haber unos mandamientos y vuelve a haber un pacto, que a este se le llama el pacto noémico. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 7. Entonces, ahí en Génesis capítulo 7 usted va a encontrar algo interesante. Vamos a leer del 1 al 10. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Las personas piensan que justo era que era bueno. Justo era porque le creía, porque según Hebreos capítulo 11, la fe es la que justifica. No el comportamiento, es la fe. La fe. Cuando usted va a Génesis capítulo 6, usted mira que en el versículo 7 dice ahí, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto está en el mismo contexto de ¿qué? De los gigantes, ¿sí? Y mira el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces aquí es donde usted puede ver que Noé estaba dentro de la misma colada, simplemente que fue que a Dios le agradó y le plació sacarlo de allí. Capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Note algo curioso acá. Dios permite que entren animales puros y animales impuros. ¿Sí? En el arca del nuevo pacto, que es Jesucristo, Dios permite que entren judíos y que entren gentiles. ¿A quién primero vino Jesús? A los judíos, ¿sí? Y le dio la prioridad a los judíos. De hecho, cuando usted mira que de los animales limpios, él le da la prioridad a que entren mayor cantidad de parejas. Y dice que de los impíos, de los limpios, de los no limpios, perdón, entre solamente de parejitas, ¿sí? Entonces, pero usted mira que en el arca entran animales puros, impuros. En el arca del nuevo pacto, Dios permite que entren judíos y gentiles. O sea que Jesús no hace distinción, como dijo el apóstol Pablo, que pues somos nosotros mejores que ellos, Romanos capítulo 3, versículo 9. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dicen a los que están bajo la ley. Y a los gentiles no les he dado la ley. A los judíos están bajo la ley. Pero sabemos que a lo que la ley dice es a los que están bajo la ley. Pero los que no están bajo la ley están bajo la gracia. Entonces, le hago yo una pregunta. ¿Noé era judío? No, tampoco Abraham. Abraham fue sacado de Ur de los caldeos. No, todos eran hijos de Adán. Y de ahí se desprende, obviamente, Caín y Set. Y de la descendencia de Set viene ¿quién? Noé. Y de la descendencia de Noé, ¿sí? De la descendencia de Noé vienen 3 hijos, Shem, Cat y Jafet. Y de la descendencia de Shem, que ojo con el nombre, porque uno es Set, que es el hijo de Adán, y Shem es el hijo de Noé. Y de Shem viene ¿quién? Abraham. Y de Abraham viene Isaac y Jacob.
De ahí vienen las 12 tribus de Israel y de la tribu de Judá viene el Mesías. Entonces, cuando usted ve esto acá, usted va a entender de que a Dios le plació meter animales puros e impuros. Y en el arca del nuevo pacto, que es Jesucristo, Dios permite que entren judíos y gentiles. Obviamente justificados por la sangre del Cordero. ¿Sí? Que eso también lo vamos a ver. ¿Sí? Es algo interesante. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Note el número 40. El número 40 significa proceso, madurez. ¿Cuántos días fue que fue tentado? Fue llevado al desierto Jesús en Mateo capítulo 4. ¿Cuántos días? 40. ¿Cierto? Cuando usted mira el número 40, se repite en muchas ocasiones mostrando madurez. Madurez. 40 días y 40 noches, ¿cierto? Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Aquí pasa algo particular. Dice, por causa de las aguas. Mire, Noé obviamente hace un arca porque le está creyendo a Dios, ¿cierto? Pero dice, por causa de las aguas entró Noé con su familia. O sea que la motivación de su familia fue que la vieron negra, fue que vieron el juicio. Entonces, cuando usted mira el versículo 7, dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Yo creo personalmente, no lo viví, ¿sí? Pero yo creo que no le creían a Noé. Pobre chino. ¿Sí? Como en la actualidad, usted puede decirle a su familia, puede decirle a muchas personas que va a venir un juicio, y posiblemente no le crean. Lo consideran a usted un payaso, un mentiroso, y lo primero que le van a recordar a usted es que usted no tiene testimonio de que usted verdaderamente es una persona mala, y que por causa de su mal comportamiento es que no le creen a Dios. Mi hermano, es que dice la Escritura, y ellos le han vencido por el poder de la palabra y el testimonio de ellos, por el poder de la Biblia, que es la palabra de Dios, y el testimonio de ellos. ¿Cuál era el testimonio de los antiguos? Cristo. Su testimonio entra en un segundo plano, hermano, porque el único testimonio que salva es el de Cristo. Las personas se tienen que arrepentir por el solo hecho de que viven una vida en pecado y de que entienden que alguien les tiene misericordia, y ese es Dios. No por ver lo perfecto que usted sea, no sea iluso, porque hay hombres y de hecho pastores que, mejor dicho, les hacen conmemoración y les hacen unos baluartes, y hombres que dicen, es que yo entré a la vida de Cristo, fue por el testimonio de este hombre, porque me parece que es un testimonio hermoso, impoluto, es un hombre que me ha llevado al infinito y más allá. Y mire que hay muchas personas que basan su fe en la vivencia de otros. Por ejemplo, hay apóstoles, que obviamente ya no hay apóstoles, sino obviamente los que estableció Jesús, que fueron los 12, con Pablo como el último apóstol. Mire, los pastores, apóstoles y profetas de la actualidad decían, es que yo antes vivía en pobreza, tomaba bienestarina y tomaba aguapanela todos los días y comía pan tieso. Yo no podía comer pollo porque el pollo era para la gente rica. Ahora como caviar, pero en aquel entonces comía pollo, pero el pollo eran las patas porque no podía saborear una deliciosa presa. Y entonces, pero ahora Dios se me apareció en el camino y me puso como siervo. Y eso, y hacen una apología de ese testimonio y dicen, ay, Dios mío, este hombre, ¿cómo lo respalda el Señor? Mire cómo lo puso a vivir. Tiene carro, casa y beca. No, este hombre es un testimonio vivo de que Dios hace milagros. Mire, hermano, es lo más mentiroso que usted pueda llegarse a imaginar. Como el testimonio de un hombre que toma antes aguapanela y que ahora come caviar, le da a usted fe. A usted lo que le debe dar fe, ¿qué es? La vida, muerte y resurrección de Cristo. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, hombre, la fe tiene que ser motivada por la palabra de Dios y por la predicación del evangelio, no por la predicación de un charlatán que decía que antes vivía mal y que ahora Dios lo puso a vivir sabroso.
Y dígame una cosa, si este predicador tiene una enfermedad y carga con esa enfermedad, entonces usted no le va a creer. ¿Nota la maldad? Porque creemos que el hombre que tiene dinero, que tiene salud, que tiene riquezas, que es agraciado porque la belleza importa mucho, que tiene un nombre impactante a las naciones, y de hecho hay hombres que se cambian el nombre. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Carlos Luna, que ahora se llama Cash Luna, o sea, Dinero Luna, y no, maravilloso. Y Cash Luna decía que, mejor dicho, vivía en la inmunda y vivía mal y que, mejor dicho, vivía arrastrado. ¿Sí o no? Y que ahora Dios lo puso, y eso sí, mejor dicho, este hombre, ¿cómo ha sido de bendecido? Tan bendecido ha sido que lo han relacionado con la reina del sur, y no, es un hombre de testimonio, es un hombre de bendición, porque tiene carro casi beca. Mire la mentalidad del hombre. ¿Se dan cuenta que nuestra maldad no es ni muy diferente a la de Sodoma y Gomorra, ni la del antes del diluvio? Perseguimos lo material, amamos lo material. Y entre eso es nuestro cuerpo, nuestra apariencia y nuestro sí mismo. ¿Sí? Yo creo que a Noé no le creía, sino que cuando ya la vieron negra, ¡ay, sí, papito! ¡Venga, déjeme entrar al arca! Sí, claro. ¿Cómo no? Tan conveniente los chinos. Si usted no le cree a su familia y me está viendo acá, mi querido hermano, por favor arrepiéntase. Si usted no le cree a aquella persona que le ha traído el evangelio, ¿no? Busque una iglesia de sana doctrina y arrepiéntase, porque el juicio también va para usted. Versículo 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, usted mira que en cuántos días hizo el Señor los cielos y la tierra. En 6 días. Y el séptimo día descansó. Aquí vemos un descanso de la tierra, porque verdaderamente la tierra sufre por causa de la maldad del ser humano. El séptimo día vino. En la numerología, obviamente es el tiempo perfecto de Dios. El número 7. Resaltan ahí el número 7 porque dice que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y al séptimo día descansó. Tiempo perfecto. Aquí al séptimo día, desde que empezó a llover, se inundó todo. Descansó la tierra. Mire qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque cuando usted, por ejemplo, empieza a ver el tema del pacto, todo sucede cuando ellos bajan. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 20. Hay una página adelante. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, usted mira aquí algo muy particular. Desciende Noé del arca en el monte Ararat, ¿sí? Lo primero que hace Noé es sacrificar. ¿Quién le enseñó al hombre a sacrificar? Cuando usted mira que Adán y Eva fracasaron y tuvieron la caída, el primero que sacrifica para ponerles a ellos pieles de animales, ¿quién es? Dios. Que ya aquí en este canal también hablamos acerca de las hojas de higuera, para que por favor vean esa predicación, es muy buena, acerca de la justicia del hombre y de la justicia de Dios. ¿Sí? Hojas de higuera, lo pueden buscar allí. Y después de eso, usted mira que el otro ser que sacrifica, aparte de Jehová Dios, fue un hombre llamado Abel. Y ese sacrificio hasta el día de hoy habla que es sombra y figura de Cristo. Esa es otra cristofanía. ¿Sí? Después de eso, Caín mata a Abel, y hay un descendiente, un nuevo hijo que le nace a Adán y Eva llamado Set, y este hombre empieza a invocar el nombre de Jehová nuevamente, y empiezan los hombres a sacrificar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el sacrificio de Abel le agradó a Dios. Noé se dio cuenta de que su antecesor hacía esto, y que eso era agradable delante de los ojos de Dios, y que subía como olor grato. ¿Sí? Cuando usted mira en el tabernáculo de reunión estaba el incienso, y el incienso tenía que estar en el lugar santísimo. ¿Para qué? Porque el incienso simboliza la oración de los santos. Y
apenas quemaban incienso y ponían la víctima allí y estaba el arca del pacto, descendía, allí estaba la presencia de Dios allí. ¿Qué sucedía? La oración del sacerdote a través del incienso subía delante de Dios como olor grato y agradable, como el verdadero sacrificio que él espera. Entonces mire lo que sucede acá. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, obviamente de lo mejor, ¿sí? Y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hizo un altar, regularmente lo hacían siempre en los montes, ¿sí? Y percibió Jehová olor grato. Olor grato. O sea, en ese momento, eso le agradó. Como le agradó el sacrificio que hizo ¿quién? Abel. Asimismo le agradó el sacrificio que hizo Noé. Y gracias a ese sacrificio, mire lo que pasa. Dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová, o sea, fue después del sacrificio. ¿Mm? Porque, ¿cómo se limpia el pecado? Con la sangre. Porque la consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí? Es el pago. Entonces, obviamente, cuando usted puede ver acá, eso fue algo que simbolizó algo para Dios. ¿Y que simboliza? El sacrificio de un animal, de una oveja. El sacrificio de Cristo. ¿Lo ven acá? Aquí también hay una cristofanía. Entonces, para agradar el corazón del Padre y para que el Padre bendiga la vida del ser humano, el ser humano tiene que aferrarse al sacrificio de Cristo. Cuando usted se agarra del sacrificio de Cristo, hermano, eso sube delante de Dios como olor grato. Se agrada a Dios. Por eso es que les voy a enseñar algo muy bonito. Mire, hay personas que creen que hay maldiciones generacionales y sí las hay dentro del contexto de ¿qué? De la ley. Los que viven bajo la ley deben de entender que por causa de la maldición, muchas veces que no se ganó él sino sus padres, es que la persona puede estar pasando por algún tema de maldición generacional, ¿sí? Pero cuando usted se agarra del sacrificio de Cristo, esto sube como olor grato delante del Padre. Y les voy a mostrar esto tan bello. Mire lo que sucede. Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Si ustedes recuerdan en Génesis, ustedes miran que le dijo a Adán, maldita sea por tu causa la tierra, espinos y abrojos te producirá la tierra y comerás el pan con el sudor de tu frente. O sea, le da una maldición a la tierra. Aquí dice, ya no voy a volver a maldecir la tierra. ¿Por causa de qué? Del sacrificio. Porque el sacrificio agradó a Dios. Mire esto, mire cómo dice. Por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, claro que sí, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. O sea, anteriormente, ¿eran permitidas las estaciones en ese momento? No, no llovía porque si ustedes mal no recuerdan, subía un vapor que regaba la tierra. Este sacrificio fue algo que fue muy agradable para Dios. Dijo, reconozco que el hombre que vine y salvé, llamado Noé, es un hombre malo. Porque el intento del corazón de todo hombre, siempre el mal. Pero no voy a raer más, ni voy a traer más juicio sobre ningún otro hombre. Y aquí más adelante dice, y pondré mi arco como señal. Entonces las personas dicen, ay, pero es que el arcoíris es una reacción química al agua y una cantidad de cosas. Mire, hermano, todo lo tratamos de humanizar, de llevarlo a la razón. Cuando usted ve al arcoíris, hermano, y usted le cree a Dios, entienda que es la señal que Dios le dice a usted, no voy a raer, no voy a derramar mi ira sobre todos los hombres. Siempre que haya un justo, mantendré la tierra a salvo. Por eso es que dice la Escritura que Él retrasa los tiempos, esperando que sus hijos se arrepientan. ¿Notan eso? Entonces Él dice, ya no voy a maldecir la tierra, pero todo esto es producto del sacrificio. Por eso le digo yo a usted que para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura, no hay maldición. Pero usted tiene que apegarse como Noé al sacrificio de Cristo. Porque Adán le dijo, maldita por tu culpa sea la tierra. Aquí le está diciendo a Noé, voy a bendecir la tierra, le voy a dar agua, le voy a poner estaciones. No cesará el trigo ni la sementera, va a haber semilla. La tierra no solamente le va a producir a usted espinos y cardos, sino que le va a producir
trigo, cebada, le va a producir lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque me agradé de este sacrificio. ¿Nota esto? Entonces, aquí en el tema del arca de Noé, usted puede ver dos cosas importantes, dos cristofanías. Uno, que Cristo es el arca. ¿Mm? Todos tenemos que entrar en Cristo a la vida eterna, porque sin Cristo no hay vida eterna. Así le digan a usted que el budismo, que el islam, que una cosa y otra. No, hermano. Cristo es el único que provee la vida eterna. ¿Habían más deidades en aquel entonces? Claro que sí, los hombres empezaron a hacer muchas deidades, pero la única deidad que fue respaldada fue la deidad que se le apareció a Noé, o sea, a Jesús. Y Jesús es hombre y figura del arca, y Jesús es hombre y figura de este sacrificio que le agradó a Dios. Dios entrega a su hijo para ser crucificado como la última víctima, el último gran sacrificio. Como sumo sacerdote entró, como oveja, dice que iba para el matadero, no chistó palabra, no dijo palabra alguna, sino que fue entregado para el perdón de los pecados. Entonces, cuando un cristiano está en Jesús, su tierra es bendita. No hay maldición, pero esto es necesario creerlo. Aferrarse al sacrificio de Jesús. Porque si usted no se aferra al sacrificio de Jesús y cree que es por su testimonio y por su norma, lo que usted va a hacer es aferrarse al antiguo pacto, que es por méritos. En el antiguo pacto usted tenía que cumplir todas las normas para poder heredar salvación. En el nuevo pacto, usted lo único que tiene que hacer es aferrarse a Cristo. Y Cristo pondrá en usted la norma, el querer como el hacer, y Él mismo lo va a guiar a arreglar las cosas, el daño que usted haya hecho, y le dará a usted una vida diferente, una vida nueva. Esa es la calidad del nuevo pacto. Entonces, cuando usted mira, no hay diferencia. No hay diferencia en el mal de aquel entonces al mal de ahora. No hay. Entonces, mire, esto es algo muy bonito porque mire lo que pasa en el capítulo 9, versículo 1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí es donde está el tema. Aquí es donde está el tema de la recreación. Porque cuando usted se da cuenta, esto mismo se lo dijo a Adán. ¿Sí? ¿Qué le dijo a Adán? Llenad la tierra, fructificar y multiplicaos. Ahí es donde está la recreación. ¿Sí? Entonces, cuando usted mira esto, usted puede entender de que Dios volvió a iniciar, reseteó a la humanidad y volvió a iniciar ¿con quién? Con Noé, una nueva creación. Pero pasa algo muy particular ahora en esta creación. Versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Eso no se lo dijo a Adán. ¿Sí? Y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todas las peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Hasta aquí vamos a tener un punto porque voy a explicar lo otro, que es la pena capital por matar a otro ser humano. Pero cuando usted mira hasta acá, pasa algo en particular. Yo fui criado en gran parte de mi vida en el campo, ¿sí? Usted vea que cuando usted va al campo, usted puede ver que todo ese está en silencio, ¿no? Y cuando usted llega allí, usted empieza a ver otro ecosistema. Es diferente que estar en una ciudad. Usted entra al campo y usted empieza a escuchar que una garra empieza a rasguñar algo, que un pájaro está cantando, que un animal va por ahí, ¿cierto? Va caminando, pero usted mira algo en particular. Por ejemplo, usted ve un ave que desciende y el ave está pendiente uno de otro depredador. Pero adivine de lo que más está pendiente el ave, del ser humano, de usted. El temor que Dios puso sobre los animales fue un temor que hasta el sol de hoy usted puede ver que cuando usted mira la vida salvaje, no estoy hablando de los animales domésticos porque usted me va a decir, yo tengo un conejo y lo tengo de mascota. No, estoy hablando de la naturaleza como tal, silvestre, salvaje. Usted mira que se le respeta al ser humano. Hace poquito estuve mirando yo que encontraron aquí en Colombia una anaconda de como de 6 metros, ¿cierto? Y nosotros miramos películas como Anaconda. Entonces nosotros pensamos que la anaconda, mejor dicho, es terrible y caza de esa manera. Y de hecho usted mira que cuando le estaban grabando, la anaconda estaba tratando de huir de los seres humanos. Es muy raro que una anaconda ataque. Le tienen temor al ser humano. De hecho, en ocasiones yo he visto videos en donde
La anaconda sí ha comido un venado, ha comido otro tipo de animal, y lo que hace es cuando ve humano trata de devolver lo que comió para salir huyendo del humano. No todos los animales, obviamente, porque usted puede ver, por ejemplo, los leones y otros tipos de animales, pero aún así los animales, y eso lo escuché yo en National Geographic, decía que los animales se han desplazado, incluso los leones y muchas fieras de la vida salvaje se han desplazado a lugares para que los seres humanos no los casen. Por muy ignorante que a usted le parezca un león, el león ataca muchas veces por el hambre porque es su instinto, pero el león trata de emigrar para no tener contacto con el ser humano. Entonces, esto es lo que pasa con la maldad en el corazón del hombre. Dios trata de distanciar un poco la creación. ¿Por qué? Porque la creación está expuesta. Ahora matan, por ejemplo, cocodrilos por placer, por hacerse unas botas. ¿Sí? De hecho, hemos extinguido muchas razas de osos, de animales por tener un abrigo. ¿Sí? Mire que la peor raza que hay sobre la faz del planeta Tierra somos nosotros. Y el ser humano, mire, Dios no necesita muchas veces ya de hacer ese tipo de juicios y una cantidad de cosas, aunque quiero decirles algo que pasaba en aquel entonces. Por ejemplo, usted se pone a mirar, Dios dijo, ya no voy a erradicar la humanidad con ningún diluvio, pero eso no significa de que Él no siga haciendo juicios en la humanidad. Porque, ay, no, Dios es amor, sí, entonces Dios me ama con amor fraternal, y Dios, ay, no, Dios es paz, y mejor dicho, vemos a Jesús como si estuviera, mejor dicho, fuera algo hippie, mejor dicho, estuviera haciendo cualquier cantidad de estupideces, y mejor dicho, es un hombre con una florecita aquí, con una corona de flores, y lo vemos ahí que es solo paz y amor, pero no. Note que después del diluvio, usted mira y empieza a mirar algo terrible que va a hacer Dios, y eso está después del capítulo 11 y empieza a ver usted el capítulo 12 en el llamamiento a Abraham, usted empieza a ver el juicio por sectores a la maldad. O sea, ¿qué quiero decir yo? Sodoma y Gomorra. No les mandó un diluvio para erradicarlo todo, sino dijo, voy a erradicar estas dos ciudades. ¿Por qué? Porque en ellos verdaderamente está desaforada la maldad. Y Dios es Dios y Dios puede hacer juicio por lo que Él quiera. Puede utilizar al mismo hombre o puede Él hacerlo. Pero cuando usted mira que pasa el tiempo en Israel, Dios empieza a hacer juicios por sobre otras naciones. Incluso utiliza a Israel. Destruye a Amalek y acaba con todos. No me deje vivo nada. Pero ¿qué hizo este señor llamado Saúl? No, dejemos vivo al rey y a lo mejor del ganado. ¿Nota? Entonces, no nos gusta no nos gusta esa faceta de Dios, pero es que eso sería negar la naturaleza de Dios. La naturaleza en donde Él es estricto y en donde Él hace juicios con los que Él quiere. Por ejemplo, los hijos de Coré, tragados por la tierra. Entonces, no queremos pensar en Dios de esa manera, pero Dios tiene carácter. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes se han olvidado de mí y se han ido detrás de dioses ajenos, en pos de dioses ajenos. ¿Qué dice Dios? Dice, no se preocupen, que este mal ya va a tener solución. Y los entregó como esclavos a naciones extranjeras. Entonces, Babilonia, Siria, los romanos, los griegos, hicieron y deshacieron ¿con quién? Con los mismos judíos. ¿Por qué? Por la maldad. Entonces dijo, yo no voy a raer ya a ningún ser humano como lo dice con agua. Pero eso no quiere decir de que yo me vaya a quedar impávido viendo como ustedes hacen y deshacen. Y ese es el problema de muchas personas en la actualidad. Yo le digo a los hermanos que son legalistas, mire, hermano, usted no necesita estar encima de una persona condenándolo al infierno, diciendo que por causa del mal que él está haciendo va a venir una repercusión. Hay que llamarlo al arrepentimiento y tratarlo de traer a Cristo. Pero mi querido hermano, ¿usted cree que a Dios se le ha olvidado lo que hizo ese hermano? Pero hay hermanos que sí, porque no confían en la justicia de Dios. Confían en la justicia humana. Entonces ellos creen que pueden establecer una justicia diferente a la de Dios. Pero Dios dice que Él al que toma por hijo corrige y al que ama le azota. O sea, en el Nuevo Testamento usted va a ser corregido por ser hecho hijo de Dios. ¿Me explico? El que se agarra a Cristo y al nuevo pacto es corregido por Dios. Amén.
Este es el tema. Cuando usted mira y usted sigue leyendo allí en Génesis capítulo 7, volvemos atrás, usted empieza a ver algo muy particular. O sea, por ejemplo, Dios manda el diluvio, ¿sí? Y después del diluvio, los hijos descienden con Noé. Noé hace el sacrificio y ellos empiezan a esparcirse. Pero después, en una predicación, porque voy a hablar también de la Torre de Babel, los hijos tratan, la descendencia que bajó del arca, tratan de establecer una torre llamada Babel. Entonces, no fue algo contundente que le haya, mejor dicho, creado una cicatriz en la cabeza al ser humano, ni el ser humano haya pensado que eso verdaderamente lo hizo Dios. El ser humano todo lo humaniza, incluso hasta el juicio. Entonces, ¿qué dicen? No, eso no pasó nada. Más bien, hagamos una torre y nos vamos a revelar, ¿sí? Delante de Dios. Entonces, a pesar de que haya venido un juicio, a pesar de que las personas vean el carácter de Dios, el ser humano vive desafiando a Dios. O sea, es algo que el ser humano hace de continuo, hermano. O sea, el ser humano está tan cegado por su maldad que el ser humano trata de siempre rebelarse en contra de Dios. Y el ser humano siempre va a estar en contra de Dios. Entonces, a mí me parece que hace poquito, me parece loco que una predicadora dijo que nosotros tenemos una fe absurda y que de hecho nuestra fe nos ha hecho ignorantes. Estoy hablando de la señora Licey Infón. Y dice que por causa de nuestra mala fe es que no han llegado los científicos. Mi querido hermano, ¿cuándo la fe ha traído científicos a Cristo? Hay científicos que han creído en su manera de Dios, a Dios, ¿no? Y han creído que existe un Dios, pero ¿verdaderamente le creen a Dios? Si la única fe que verdaderamente respalda el Dios Padre Todopoderoso es la fe en su Hijo. ¿Sí o no? Bueno, Génesis capítulo 9, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandará la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí tenemos un serio problema. Y no es que el texto sea un problema, como dijo una amiguita por ahí. Aquí el texto no tiene ningún problema. Aquí hay algo con lo que se pelean muchas personas. La imagen del hombre es la imagen de Dios, ¿sí? Pero ¿a qué se está refiriendo él? A la vida. Note que en Génesis capítulo 5, Dios hace al hombre a su imagen conforme a su semejanza. A imagen de Dios lo creó y el hombre podía hablar ¿con quién? Con su creador. Aquí está diciendo que no, ningún ser humano puede tomar la vida de otro hombre, que le es prohibido, ¿sí? Y que si llega a suceder esto, el mismo hombre va a tener que tomar cartas en este asunto porque no perdonará a Dios eso. ¿Qué quiere decir? Está estableciendo la pena capital. Entonces, en la actualidad el humanismo dice que no debe haber la pena capital, porque si está la pena capital, eso sería atentar contra la vida del hombre porque toda vida es muy valiosa. Pero aquí considera Dios de que Él no permite que ningún hombre tome la vida de otro hombre por venganza ni por maldad. Otra cosa sea por justicia. Y está diciendo que los mismos hombres tienen que juzgar eso y tienen que tomar eso porque por eso sí va a haber juicio. Entonces, algunas constituciones como la de Estados Unidos permiten este tipo de penas bajo este mismo concepto. Pero el tema aquí, ¿cuál es, hermano? El tema aquí es que los juicios de Dios son derramados sobre los hombres desde la antigüedad. Incluso que una persona que haya hecho ese mal, Dios avala que sea eso así. ¿Por qué? Porque Dios no tomará por inocente a aquella persona que derrame sangre inocente. Y adivina a quién se estaba refiriendo. Pues a Caín, a la descendencia de Caín. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplicó después de que Caín salió delante de Jehová. Usted mira que su descendiente Lamec empezó a hacer locuras, toda la descendencia de ahí en adelante empezaron a hacer muchas estupideces y Dios vino y tomó cartas en el asunto. Los hombres se mataban de una manera, mejor dicho, alocada. Dios, ¿qué quiere decir, por ejemplo, en este texto? ¿Y qué quiere decir en el texto de Mateo capítulo 24? Que va a ser de la misma manera. Usted mira que los hombres en la actualidad tienen guerras. Claro que sí, y que quedan impunes esas guerras. ¿Sí
¿Sí o no? Usted mira que las personas se dan en casamiento. Bueno, matrimonio es una burla porque se dan en casamiento y a la semana ya se están divorciando. Pero las personas se siguen dando en casamiento. ¿Sí? La gente sigue comiendo, tomando, viviendo su vida como si nada, como si no existiera nada. Se levantan hombres a predicar el evangelio, lo creen loco, lo creen estúpido. De hecho, a nosotros los creyentes nos creen que somos ignorantes. Entre eso está esa pastora que acabé de nombrar, llamada Licey Bon, que cree que nosotros somos ignorantes porque anunciamos a un Cristo vivo. Así de mal está y de corrupta está la humanidad. La misma maldad que en aquel entonces, solamente que ahora se agrega de que no creen en el Hijo de Dios. Y esta es la verdadera maldad. O sea, mire hermano, en aquel entonces, aquellas personas, y de hecho el Señor Jesús le dijo, por ejemplo, cuando se paró en Galilea, dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Galilea. Y le dijo a todas las ciudades, si en los milagros que se hicieron aquí en ustedes se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra y en otras ciudades de la antigüedad, se hubieran arrepentido. O sea, que aquellas ciudades no tuvieron lo que usted y yo tenemos y no tuvieron lo que tuvieron los antiguos desde que llegó el Cristo. Entonces, un mayor juicio va a ser derramado. ¿Pero por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ese texto le debe decir a usted algo. ¿Por qué está diciendo horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? Porque hay gente que cree en dioses muertos. Y ese Dios vivo envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Envió la nueva arca. Y le dio gracia a los predicadores. Puso el testimonio de esa arca, que es Cristo. Puso gracia en nosotros los predicadores, que somos personas que fuimos sacadas del mundo. Y es más, hermano, le llevamos el mensaje a usted, masticadito, porque usted ni siquiera quiere leer la escritura. Le decimos que hay un único Salvador llamado Jesucristo. Que Él no vino a darle a usted carro, casa y beca, que vino a entregarle a usted algo más valioso, que es la vida eterna. Que derramó su sangre por usted, de que usted ya tiene salvación. Pero las personas van a las iglesias por obtener el bien material, el bien físico, llevados por su codicia y su corazón avaricioso, su carne. Pero no quieren oír acerca de aquel que les dice que va a venir un juicio y que ese juicio viene para toda la humanidad y que la única salvación es entrar en el arca, que es Cristo. Y las personas siguen comiendo, siguen bebiendo, siguen llevándose por su mismo parecer. Somos rebeldes delante de Dios y creen que Dios está tapándose los ojos y que no ven y creen que pagándole un diezmo, una ofrenda, un pacto, yendo a pagar promesas, subiendo a Monserrate o la montaña que usted tenga en su país de rodillas para pagar una penitencia, creen que Dios está contento con eso. Ojo, hermano, pilas, tenga cuidado. Porque quizás usted puede estar detrás de un Dios que no es Dios. Y el día del juicio, ese día usted va a querer tener por lo menos la posibilidad que tuvieron los hijos de Noé. Que cuando vean el juicio, entren despavoridos al arca. Pero mi querido hermano, ¿será que habrá esperanza en aquel entonces? ¿Será que usted se va a poder arrepentir? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora yo le invito a usted desde hoy, usted que me ve allí al otro lado de la pantalla y todos los que están aquí, entender una cosa: mientras haya vida hay esperanza, porque es mejor un perro vivo que un león muerto, dice la escritura. Mientras usted tenga vida aquí en la tierra, entienda una cosa: usted es un privilegiado que tiene la opción y el privilegio de ver a Cristo como su único y suficiente Salvador. Arrepiéntase, mire que Cristo vino por el perdón de pecados y está dispuesto a darle a usted una vida diferente. Pero olvídese que va a ser a su manera. No, mi querido hermano, no va a ser así. Va a ser a la manera de Él. Y el requisito número uno que usted debe entender es que Él debe ser su prioridad. Lo segundo que usted debe entender es que Él no lo va a aceptar con esos harapos sucios que usted lleva. Tiene que quitárselo, o sea, tiene que morir al sí mismo. Y por último, se tiene que someter a este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Amarlo, dormir con Él, vivir con Él, contemplarlo en sus mañanas, contemplarlo en su anochecer, que esa sea su guía para corregir a sus hijos, que ese sea el testimonio que verdaderamente lleve a su familia y que lo lleve a usted a encontrarse con su Creador. Somos Iglesia Cristiana Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gustó nuestro contenido, denle like, suscríbase, comparta, que con esto nos ayuda un montón. Les invitamos a nuestro segundo canal, Fabián Mejía,
oficial, en donde usted puede encontrar defensa en contra de las malas doctrinas y puede edificarse también con nuestro contenido, el cual hace mella en estos tiempos acerca de malas praxis en cuanto a lo que se refiere a Biblia. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.